Bueno, el día de hoy sesiona el Pleno del Congreso y desde el Parlamento, desde diversas bancadas, 8, si es que no me estoy equivocando, 8 de las 11 bancadas que hay en el Parlamento están solicitando que se vea, que se ponga a debate la inmunidad parlamentaria, porque si no se hace en las próximas horas ya no va a haber tiempo para aprobar esta reforma constitucional que necesita ser aprobada en 2 legislaturas consecutivas. Y la presidenta del Parlamento, Mirta Vázquez, ha llamado para el día de mañana a las 9:30 de la mañana a Junta de Portavoces. No sé si ya podemos ver el documento en la pantalla, solicitando a los portavoces de cada bancada que acudan y justamente se defina si se va a ver el tema de la inmunidad, que está en la agenda del Pleno del Congreso. Para ver este tema y otros temas, evidentemente, estamos ya conectados con el congresista Luis Valdés, parlamentario de Alianza para el Progreso, quien incluso ha solicitado a la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, que el tema de la inmunidad parlamentaria se ha visto el día de hoy. Congresista Valdés, ¿cómo está? Muy buenas noches. Don Omar, muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, esta propuesta es un compromiso que asumimos incluso antes de llegar al Congreso con la ciudadanía, con todos los peruanos y peruanas que están cansados, digamos, de ver cómo vienen peruanos al Parlamento huyendo a la justicia, buscando impunidad, y eso creo que tiene que ponerse coto si queremos recobrar la confianza de la población y sobre todo darle fortaleza y sostenibilidad a las instituciones que son tan importantes, sobre todo en sistemas democráticos como el nuestro. Aquí los qués y los cómo son muy importantes, sobre todo por los plazos. ¿Por qué, y explíquele a la ciudadanía congresista, por qué es importante que el Pleno del Congreso vea el dictamen que le quita la inmunidad parlamentaria a los congresistas entre hoy y mañana? ¿Por qué esto es urgente? Es importante, prioritario, impostergable, porque para poder realizar esta reforma constitucional se requiere que se aprueben en 2 legislaturas. La primera sería esta legislatura, que tenemos plazo solamente hasta esta semana, ¿no? Y tendríamos que ratificar, confirmar esa misma votación y esa misma aprobación con una mayoría calificada de no menos de 87 votos en una segunda legislatura ordinaria, es decir, a partir del mes de marzo. Por eso que es muy importante que se pueda aprobar esa semana, ¿no?, de manera impostergable, y para eso necesitamos contar con la disposición de la presidenta del Congreso, quien, digamos, maneja la agenda del Parlamento. Yo he tenido la oportunidad de conversar en su despacho la semana pasada, me recibió ella muy amablemente, y entre los temas, digamos, que propusimos deben priorizarse está la eliminación de la inmunidad parlamentaria como reforma constitucional, pero además también hay otros proyectos importantes, como por ejemplo la aprobación del 6% del PBI como mínimo para el sector de educación, y además hay otro proyecto que se ha aprobado en la Comisión de Constitución y que también es de nuestra autoría, justamente es la eliminación de la remuneración vitalicia para los expresidentes. Sí, hay varios temas ahí pendientes que son evidentemente importantes, pero que quería centrarme primero en el tema de la inmunidad parlamentaria por lo que representa y que es un cambio, digamos, significativo para los congresistas. Entiendo que hay consenso, ¿no? Porque había 8 de las 11 bancadas que habían firmado para que esto sea visto en el pleno del día de hoy. Así es, hay consenso. Lo único que necesitamos ahora es la predisposición, la voluntad de la mesa directiva, sobre todo de la presidenta, para que hoy día, si es posible, podamos discutirlo. Ya está en agenda, ¿no?, dado que se aprobó una junta de portavoces virtual y se ha podido integrar este proyecto. Lo único que necesitaríamos o esperaríamos de la presidenta es que la someta a votación, en todo caso a debate y a votación el día de hoy. No tendríamos ni por qué esperar el día de mañana. No, esto, como te digo, es impostergable, es una necesidad que tiene la población para recobrar la confianza en instituciones que la han ido perdiendo históricamente por diversas razones. ¿Y se cuentan, congresista, con los 87 votos necesarios para aprobar este dictamen? Mira, yo creo que sí, y superan los 87 votos, pero aquellos parlamentarios que hoy se opongan, en todo caso, a esa aprobación, quedarán en evidencia, y en todo caso será una muestra que están rehuyendo a una responsabilidad y a un compromiso que tienen con los peruanos y peruanas, ¿no? Esto ha sido materia de debate no solamente mediático, sino social,
Sí. antes de estas elecciones y justamente llegamos por eso acá a este Parlamento, ¿no? Y vamos al fondo del asunto también, ¿no? Porque claro, hablamos de inmunidad, pero sí es importante detallar muy claramente qué es lo que se está aprobando o qué es lo que se va a discutir. ¿En qué consiste este dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria? Es decir, ahora, ¿quién va a decidir sobre el futuro de un parlamentario acusado por delitos comunes o sentenciado por delitos comunes? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Y más claramente, ¿qué establece la ley en concreto? La ley en concreto establece que a partir de su aprobación, ¿no?, los parlamentarios no van a contar con ningún tipo de inmunidad, ¿no? Y será la Corte Suprema quienes puedan, digamos, de manera oficiosa o de oficio, ¿no?, poder procesar a los parlamentarios como lo hace cualquier ciudadano o como lo hace a cualquier ciudadano, ¿no? Los parlamentarios no tenemos por qué tener ningún tipo, digamos, de derechos diferentes a nuestra ciudadanía en general. Por eso creo que es muy importante, ¿no? A partir de esta aprobación, insisto, ningún parlamentario tendrá privilegios, ¿no?, de esta naturaleza que signifiquen en todo caso una preocupación en la ciudadanía en cuanto, digamos, a personajes que han llegado al Parlamento corriendo de la justicia. Creo que eso tenemos que marcar hoy una diferencia importante. Para entenderlo, digamos, de manera comparada, ¿no? Actualmente un parlamentario, no sé, es acusado de algún delito común, de malversación en su etapa, no lo sé, cuando fue alcalde, cuando ocupó un cargo público. Actualmente no se le puede juzgar, no se le puede sentenciar debido a esta inmunidad. ¿Cuál va a ser el cambio ya en esencia? En estricto, ¿no?, sea el delito que fuere, ¿no?, el parlamentario no se va a poder escudar en su inmunidad, ¿no?, y va a poder ser procesado como cualquier otro ciudadano, sea delito común, delito de función pública o cualquier, digamos, hecho que sea reprochable por la ley penal, por el Código Penal. En otras palabras, no se va a tener ningún tipo de privilegios, ¿no?, a comparación, digamos, antes de la reforma o la legislación actual, que para poder sancionar, perseguir, digamos, y reprochar a un parlamentario, tiene que someterse a un procedimiento dentro del Congreso, donde en una comisión especial evalúan los hechos y se determina, digamos, internamente si procede o no el levantamiento. Entonces, de ahí, de ese hecho, de esa experiencia, han surgido una serie, por ejemplo, de calificaciones como el otorongo no come otorongo, y eso ha generado mucha indignación en la población. Y creemos que la responsabilidad parlamentaria también, digamos, nos exige ponernos en esa sensibilidad que toda la población la tiene. Y es más, nosotros antes de llegar aquí también hemos sido ciudadanos y nos hemos visto, digamos, con esa insatisfacción, en todo caso, con ese malestar. Así que eso tiene que marcar, como te digo, una forma distinta de hacer política, y además que el parlamentario que venga al Congreso en el futuro venga a preocuparse por resolver los problemas del país y no venga a defenderse, ¿no?, y a distraerse con los procesos o casos, digamos, que traen como mochila. A ver, y yendo ya a la práctica y sin afán de, digamos, no sé, de ponerlo en ningún tipo de circunstancia complicada. El caso del congresista Humberto Acuña, de su partido justamente, Alianza para el Progreso. Él tiene ya una sentencia por haber sobornado a un policía, si no recuerdo, con 750 soles en un caso. Y su caso está siendo elevado, entiendo, a la Corte Suprema en un proceso casatorio. Vamos, ¿qué pasa ahí? Porque el discurso es una cosa y la práctica es otra cosa, congresista. Mira, me das la oportunidad de aclarar un hecho que, si bien es cierto, ha sido titular en muchos medios de comunicación, pero yo que conozco el caso y también como abogado te puedo decir que al señor Acuña no se le acusa, ¿no?, por haber participado de manera directa o indirecta en ningún tipo, digamos, ni tampoco ni directa ni indirectamente ni por interpósita persona, digamos, haber participado en un acto de soborno a un policía, sino es a un tercero que, tomando el nombre del congresista Acuña, no participa, digamos, en alguna conversación telefónica donde no participa Humberto Acuña. Ya, pero... Por eso es que él ha interpuesto su recurso de casación, ¿no?, y será la justicia quien se pronuncie. Claro. Por eso que el día de hoy... Pero él tiene una sentencia, ¿no? Él tiene una sentencia. Claro, ya. de primera y de segunda instancia, pero justamente a eso obedece una pluralidad de instancias, porque claro,
el hecho de que el proceso sea manejado por hombres, por seres humanos, eso no obsta que no haya un error humano. Es posible que lo exista. Por eso es que es importante la pluralidad de instancias y será la Corte Suprema que defina y decida. Y mientras tanto, y ahí va, digamos, la diferencia de Humberto Acuña, ha solicitado su licencia sin goces de haber hasta que la Corte Suprema se pronuncie de manera definitiva. Pero además... Sí, pero esto ha sido bastante después de aprobar el presupuesto. Esto ha sido muy recién, ¿ah? Porque él ha estado con la sentencia doble bastante tiempo, valgan verdad. Claro, lo cierto es que él, como nosotros lo consideramos inocente, pero será el Poder Judicial y nosotros respetuosos de las decisiones que se adopten ahí sin ningún tipo de presión. Por eso que él hoy da un paso al costado al Congreso solicitando una licencia y digamos que eso... Sí, para usar al señor Acuña en términos prácticos con lo que se quiere aprobar el día de hoy, ¿cuál sería la situación del señor Humberto Acuña de aprobarse, ¿no?, el tema de la inmunidad parlamentaria? ¿Cambiaría su situación a lo que es actualmente? No, porque no tiene ningún tipo de sentencia, digamos, con pena privativa de libertad de manera efectiva. No tiene ningún tipo de limitación. Pero, sin embargo, él está dando un paso al costado con la finalidad también de mostrar su inocencia de un debido proceso y ejercer su derecho sin que eso signifique un desgaste a la institucionalidad del Congreso. Y creo que hace muy bien y hay que saludar su desprendimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos un poco la historia, ¿no?, han habido muchos parlamentarios que han llegado y no han hecho lo que ha hecho Humberto. Por ejemplo, otro tema práctico, el señor Edwin Donaire, que también fue congresista de Alianza para el Progreso en el Congreso disuelto, y él sí tenía una sentencia por el caso gasolinazo, ¿no? Este caso emblemático de robo de gasolinas en el Ejército. Él sí, con el proyecto que se va a aprobar, no hubiese podido estar en el Parlamento, ¿o sí? Así es perfectamente. Y además porque este Congreso ha aprobado una ley, y eso ya está vigente, que nadie puede postular ni siquiera al Congreso y a ningún cargo de función pública aquellos que sean sentenciados en primera instancia, ¿no? Y tú has tocado un caso importante como ejemplo. El señor Donaire fue un invitado, pero además en ese momento, digamos, estaba vigente un principio de presunción de inocencia para los casos electorales. Hoy nosotros lo hemos eliminado porque creemos que aquellos que vienen no solamente al Parlamento, sino a cumplir función pública, tienen que venir inmaculados, ¿no? Inmaculados. Y es bueno. Hemos avanzado en esa reforma. Otro tema sensible, congresista Valdés, tiene que ver con la ONP. El día de hoy, finalmente, el Poder Ejecutivo presentó a través de la Procuraduría la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la ley que establece la devolución de aportes a los afiliados a la ONP, cosa que no solo en palabras de la presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía, hay diversos estudios que dicen que esto va a generar un forado de cerca de 16.000 millones de soles y van a poner en una situación bien complicada al Perú. ¿No les preocupa esto, digamos? Mire, nosotros somos respetuosos de las instituciones y tenemos que empezar por ahí, ¿no? El Congreso ha aprobado esta ley, digamos, de devolución de aportes de la ONP, pero creo que lo más importante, más allá de lo que se haya regulado en esta ley, está que es un tema que se ha puesto en agenda. Porque hoy nadie discute, ¿no?, que hay que, en todo caso, resarcir a aquellos peruanos que han aportado por años, por 19 años, y que no tendrán derecho a una pensión, por ejemplo. Eso nadie lo discute. Son respetuosos, lo ha puesto en agenda. ¿Son respetuosos de las instituciones? ¿Son respetuosos de la Constitución? Por supuesto, 100%. No, 100%. La Constitución dice que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto y esta ley claramente le genera un gasto al Estado. Mira, Omar, yo no voy a hacer una cuestión de Estado al respecto, pero así como la Constitución dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, también la misma Constitución establece que es el Congreso, a través de la ley, que puede regular en materia de pensiones, ¿no? Y regular materia de pensiones no restringe, digamos, la devolución de aportes, no restringe, digamos, la forma de cómo se presten las prestaciones, valga la redundancia, no establece las formas. Así que lo que debemos hacer aquí, y se lo dije a la Premier cuando la visitamos en PCM,
es que debemos juntarnos, tanto la presidencia del Consejo de Ministros, el Ejecutivo, con el Congreso, para por lo menos ver una fórmula intermedia. Porque hoy, en este momento, hay peruanos que han aportado 19 años, que no tienen un puesto de trabajo y que ven afectada su economía familiar. ¿Cómo llegar a ellos para satisfacer una necesidad impostergable también urgente? Yo ahí estoy de acuerdo con usted y creo que hay muchas, lamentablemente, irregularidades en cómo funciona la ONP, pero así se han dado las leyes. La ley ha generado ese sistema que muchas veces es injusto, y esto hay que decirlo, injusto con los afiliados y con los jubilados. Y yendo ya a los puntos más bien de concordancia, ¿qué se podría hacer ahí? ¿Qué punto medio puede haber? Y se lo pregunto porque yo conversé con la premier Violeta Bermúdez el día de ayer y realmente uno ve que el Ejecutivo está atado de manos y va a tener que implementar la ley en los plazos que establece la ley hasta que el Tribunal Constitucional tome la decisión, probablemente, en el mejor de los casos, en 3 meses, y complicándole a la siguiente administración, digamos, la gestión de los recursos públicos. Desde el Congreso de la República, ¿creen que hay un espacio para ir a un punto no tan dañino para el país? Mira, así como para el país, para las familias del Perú. Son cerca de 4 millones de peruanos que hoy vienen sufriendo esa injusticia. Pero sí, Alianza para el Progreso, y en verdad yo entiendo que la mayoría de bancadas y de parlamentarios somos propositivos, ¿no? Y un punto intermedio podría ser sentarnos a conversar y ver qué posibilidades materiales tiene el Estado para resarcir, ¿no?, o satisfacer esta demanda que hoy tienen los exaportantes y aportantes que, digamos, han sido abandonados por el Estado. Esos puntos intermedios se pueden dar a partir del diálogo, del consenso, de buscar fórmulas alternativas. Se inició, se intentó con el gobierno anterior. No se pudo aterrizar en una propuesta definitiva, pero nunca tenemos que cerrar las puertas al diálogo. Yo invito a la premier, ¿no?, que hagamos una mesa de trabajo. Pero lo archivaron, congresista, hay que recordarlo, la ministra de Economía, en su momento, María Antonieta Alba, presentó una propuesta alternativa que buscaba dar un bono extraordinario, una pensión para aquellos que habían aportado 10, 15 años. Hubo una alternativa costosa también, pero no al nivel de lo que va a costar esto, pero se terminó archivando, recuerdo, en la Comisión de Presupuesto, en la de Economía. Así es. Pero mire usted, no obstante eso, todavía nosotros participamos en la mesa directiva y no pusimos a debate porque todavía había un espacio, digamos, de diálogo y de conversación. No se dio, no hemos llegado a este punto, pero hoy nuevamente tendemos los puentes del diálogo. Creo que es lo último que podríamos cerrar, sobre todo en momentos como los actuales, donde el Ejecutivo, el Poder Legislativo, la ciudadanía en general, reconoce que hay algo que reparar y por lo menos corregir. Y eso busquemos allá. Creemos en la legitimidad que tiene el gobierno para poder interponer su recurso o su acción o su proceso de inconstitucionalidad. Lo respetamos. Finalmente el tribunal tendrá que pronunciarse, pero avancemos en una fórmula alternativa, intermedia. El presidente Sagasti, cuando estuvo aquí en el Parlamento, sabe de la sensación y el temperamento no solamente de los congresistas al respecto, sino también de la ciudadanía. Entonces, esa experiencia que ha tenido aquí en el Parlamento tiene que volcar al Ejecutivo y buscar, digamos, un punto intermedio. Yo espero que se pueda llegar. Los peruanos los están esperando. Bueno, esperemos que se llegue a un punto que no sea tan dañino realmente para el país, ya mirando un poquito el más largo plazo, dado ustedes como Alianza para el Progreso que quieren ser gobierno, y si quieren ser gobierno van a recibir pues todos los activos y los pasivos de esta gestión. Otro punto que es muy sensible y que afecta el día a día de todos los peruanos tiene que ver con la paralización que ha habido hoy día de hoy, la toma de una carretera, una vía principal por los colectiveros, ¿no? Los colectiveros informales, ilegales, porque en este momento hay ya aprobada una ley que busca formalizar en Lima Metropolitana y el Callao a los colectiveros. Esto está para aprobarse incluso por insistencia y hay mucha presión en este momento. ¿Cuál es la posición de Alianza para el Progreso sobre esta ley? Primero, de responsabilidad con el país. Tú lo has mencionado. Alianza para el Progreso quiere ser gobierno, ¿no? Y si pretendemos ser gobierno, tenemos que analizar cada propuesta con mucha responsabilidad. También reconociendo que hay hay supremas necesidades en el Perú. Y el transporte es uno de ellos. Te pongo un ejemplo. En Lima Metropolitana solamente tenemos un metropolitano, pero de acuerdo a los estudios se requieren más o menos 11 metropolitanos para satisfacer la demanda de transportación o transporte de pasajeros. Si eso pasa aquí en Lima, ¿no?, yo te invito a recorrer el Perú
¿no? Y vemos no solamente sin ir muy lejos, Arequipa. No, Arequipa no tiene ningún transporte público masivo, que es hoy una necesidad. Tampoco lo tiene Trujillo, tampoco lo tiene Chiclayo, no lo tiene Piura. La pregunta es, ¿quién es competente para satisfacer esa demanda de la población y no tener que acceder a combis, a colectivos o transporte alternativo? Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales no tienen ni las capacidades ni los recursos para poder estructurar un proyecto que nos permita a los peruanos, digamos, del interior a contar con un servicio. La pregunta en todo caso, ¿qué me está diciendo? Omar, solamente para cerrar nada más la idea, ¿no? Habría que preguntarle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones qué está haciendo en este momento para darle transporte público masivo, que es el eficiente y el necesario en todas las ciudades del Perú. La respuesta es nada. Y te lo digo con conocimiento de causa, y eso se puede verificar. El 2013, de la Municipalidad de Trujillo, le enviamos un proyecto que trabajamos con el Banco Mundial, con la CAF, para implementar el transporte público masivo de Trujillo. Han pasado 6 años y hasta la fecha no tenemos, digamos, ese proyecto ejecutado. Congresista, entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Transporte? ¿Usted se ha subido un colectivo en Lima? No. ¿Ha visto cómo manejan? De los colectivos. ¿Ha visto el tráfico que generan? ¿Ha visto la violencia con la que operan a veces? Yo estoy de acuerdo contigo. Por eso tenemos que migrar a un transporte público masivo, eficiente, amigable, sostenible, pero eso tiene que salir desde el mismo Ministerio de Transportes, que tiene las capacidades, que tiene los recursos, que tiene el conocimiento, que tiene la data, pero que lamentablemente no está haciendo nada para cumplir. Por eso es que vemos todas las ciudades del Perú de mototaxis, de taxis, colectivos. Muy brevemente, combis. ¿La solución es esta ley? No, para nada. Para nada. Tiene que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ayudarnos a brindarle un transporte de público a la ciudadanía en general en todo el Perú, que no lo está haciendo. Lo invito a ir a Loreto, por ejemplo. Todos somos mototaxis. Sí, me queda clarísimo. Lo invito a ir a Piura. Y sé las necesidades de transporte que hay no solo en Lima, sino en todo el país. Es lamentable. Pero para cerrar, porque nos gana el tiempo, congresista, APP entonces no va a apoyar esta ley. Mira, todo para nosotros está en evaluación, ¿no? Este proyecto aún no lo hemos evaluado, ¿no? Pero nuevamente insisto, la posición de Alianza para el Progreso es migrar a un transporte público masivo eficiente que le dé calidad, digamos, de vida a los peruanos. Perfecto. Hoy te puedo decir con absoluta franqueza que no es un tema que hemos evaluado en la bancada y que antes de cualquier decisión lo vamos a hacer a profundidad y como verse en todos los peruanos. Esperemos que así sea. Muchas gracias, congresista Valdés, congresista Luis Valdés de Alianza para el Progreso. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos para seguir conversando de estos temas.